J.P. Hernández radicó una denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara. J.P. Hernández pide juicio político contra Gustavo Petro por indignidad presidencial, interpuso denuncia. El senador del partido Alianza Verde, J.P. Hernández, anunció este viernes 10 de mayo que interpuso una denuncia penal y disciplinaria en contra del presidente Gustavo Petro por las palabras que utilizó para referirse a los magistrados del Consejo Nacional Electoral a quienes calificó como vagabundos y corruptos. La acción judicial la realizó ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por poner en peligro la vida y la integridad de estos funcionarios. Este hombre no puede creer que porque ganó la presidencia entonces está por encima de la ley y que esto también lo legitima para amenazar y colocar en peligro la vida e integridad de los magistrados o cualquier autoridad judicial que obre legítimamente apegado a la Constitución, manifestó. El congresista aseveró que el presidente no puede pretender hacer lo que se le da la gana y que nada en su contra le pase. Hernández envió un contundente mensaje sobre la indagación que adelanta el que está completamente legitimado para investigar cualquier campaña electoral y a cualquier candidato, así haya adquirido una curul o en este caso, la presidencia de la República. El que lo está investigando como candidato y su campaña, expresó. Por último, J.P. aseguró que el objetivo es que esta comisión de acusación actúe y le haga un juicio político a Petro por indignidad presidencial. Signo de advertencia, he denunciado a Petro por poner en peligro la vida de los magistrados del que ningún presidente puede creer que por ganar las elecciones está legitimado para violar la Constitución, amenazar y poner en peligro la vida de magistrados que están cumpliendo la ley. Se confirma, gente, J.P. Hernández denuncia al terrorista asesino Gustavo Petro. Esta denuncia es porque este asesino amenazó a los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Solamente, gente, porque estos magistrados están cumpliendo con su deber de investigar las alianzas de Gustavo Petro con el narcotráfico para robarse las elecciones. ¿De dónde ingresó plata? Del narcotráfico a la campaña de este terrorista que se robó las elecciones. Recordarán ustedes, 500 millones de FECOE se robó de los niños de la educación para financiar la campaña de un terrorista asesino. Hoy se confirma, J.P. denuncia que este asesino terrorista puede ordenar el asesinato de los magistrados. Están en peligro. El Consejo Nacional Electoral está en peligro porque este asesino amenazó a los magistrados de ese consejo. Hoy se confirma la denuncia en contra de esta rata criminal. Escuchen estos explosivos audios. Te quedaste solo, Gustavo, le dijeron al presidente Petro, tras su incendiario discurso en Cartagena. Los invito, les solicito, independientemente de qué pase conmigo, rodear pacíficamente los centros del poder en Colombia, dijo el mandatario. Yo seguiré hasta donde el pueblo diga. Si el pueblo dice, más adelante iré, agregó. El presidente Gustavo Petro ofreció un discurso en Cartagena en el cual instó a tomarse las instituciones sin importar lo que le pase a él. También insinuó que si el pueblo quiere, él sigue, sin dejar claro que si esa declaración representa sus intenciones de seguir en el poder más allá de 2026, pese a que es ilegal. Yo seguiré hasta donde el pueblo diga. Si el pueblo dice, más adelante iré. Sin ningún temor, sin ningún miedo, iremos hacia donde el pueblo colombiano ordene. El presidente de la República solo tiene un comandante al frente, y ese comandante se llama el pueblo de Colombia. Es decir, que si deciden violar el voto popular en Colombia del año 2022, se instaura en Colombia el poder constituyente de una vez a través de la movilización masiva del pueblo colombiano. Una de dos, o nos quedamos en la casa
lo respetaría o cambiamos la historia de Colombia, porque los oligarcas y el régimen de la corrupción nos han convocado para ello, aseveró Petro. Contexto: cada vez se parece más a Chávez en lo desafiante, cuestionan advertencia de Petro, que abre la puerta a extender su mandato. Una movilización que sobrepase por completo lo que vimos en este pasado 1 grado de mayo. Si se atreven, y para ello ya hay que organizar las coordinadoras de fuerzas populares en cada municipio, en cada barrio, en cada vereda, en cada cabildo indígena, en cada comunidad afrodescendiente, si se atreven a romper la Constitución y a violar el voto del año 2022, millones de colombianos tienen que salir a las calles hasta que se restablezca el orden constitucional en este país, instó. El presidente Gustavo Petro se desató, asumió un rol de víctima, en medio de los múltiples escándalos que sacuden su gobierno. Los dos más recientes, el de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, UNGET, y la ponencia del Consejo Nacional Electoral dando cuenta de la violación de topes económicos durante su campaña presidencial. En primer lugar, Semana denunció cómo el gobierno Petro puso en marcha una poderosa máquina de sobornos para lograr la aprobación de sus polémicas reformas en el Congreso. Así lo reveló, en exclusiva con Semana, Snyder Pinilla, el subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGET. La plata para hacer los millonarios pagos en efectivo salió, según el exfuncionario, del contrato de los carrotanques para llevar agua a La Guajira. Otros sobornos habrían sido pagados igualmente a través de negocios similares de la ONG. De otro lado, este miércoles 8 de mayo, los magistrados Álvaro, Hernán Prada y Benjamín Ortiz radicaron oficialmente la ponencia de formulación, imputación y formulación de cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro. Para todos los miembros de la fuerza pública, la orden es respetar la Constitución de Colombia, y la Constitución de Colombia dice y acepta que el artículo 23 de la Convención Nacional de Derechos Humanos rige en Colombia, señaló Petro. Semana conoció que el documento, que contiene más de 100 páginas entre declaraciones, registros contables, documentales, cuentas y certificados, fue entregado a consideración de los magistrados a las 8:30 de la mañana de este miércoles. Esta imputación de cargos les permitirá a los 8 magistrados votar si acogen la ponencia de imputación de cargos y continúan con la investigación, o si, por el contrario, optan por el archivo del proceso. El documento de ponencia se radicó un día después de que ambos togados escucharan durante hora y media en una audiencia virtual a Omar Hernández, uno de los creadores de la moneda, Daily Cop, quien confirmó el encuentro entre los directivos de la empresa y el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en la que se habló del aporte de 2.000 millones de pesos en especie el avión a la campaña. Sin embargo, una fuente de alta fidelidad del que le confirmó a esta revista que el grueso de las pruebas radica en los dineros que aportó a la campaña, FECODE, la USO y los 35.000 testigos electorales a quienes se les pagó 60.000 pesos el día de las elecciones. En medio de este panorama, Ingrid Betancourt, exaspirante presidencial, le cantó la tabla al presidente Gustavo Petro luego de su discurso en Cartagena. Este fue su mensaje, en el cual da cuenta de cómo el mandatario es el responsable de la corrupción, que él hoy condena y que, tras quedar en evidencia, él la utiliza con el fin de asumir como víctima. Petro, sobre tu mensaje, desde Cartagena llamando a una revuelta para apoyarte, el régimen de la corrupción hoy lo encarnas tú. Tú no triunfaste limpiamente. Te investiga el que precisamente porque llegaste a la presidencia haciendo fraude. Pero también hay testimonios de tu hijo, de tu hermano y de delincuentes que señalan que compraste votos y te financiaron narcotraficantes y contrabandistas. Tú eres el que no es capaz de aceptar la Constitución del 91. Contexto:
Petro ganó la presidencia con una campaña llena de sesos y ahora está desvariando y dando órdenes que dan mucho temor. Si tanto la defiendes, ¿por qué amenazas con una constituyente? Obvio, para cerrar el Congreso y evitar tu juicio político. La primogenitura de la lucha popular, si la cambiaste por 30 monedas de plata. Un poco más, $35,000 millones de pesos, que es lo que Olmedo vio pactar en un Consejo de Ministros el 21 de 2023 septiembre de la UNGE, para pagar congresistas que te pasaran tus reformas. Es cierto que solo el Congreso que tienes comprado puede juzgarte, que por delitos penales y por indignidad la Comisión de Acusación debe investigarte, la Cámara de Representantes acusarte y el Senado juzgarte. Pero esto es diferente. El que establece la violación de los topes de tu campaña, no para que salgas del palacio, sino porque no has debido entrar por violar una norma constitucional antes de posesionarte. Lo que se está garantizando no es que los 11 millones que votaron por ti pierdan sus derechos políticos, sino que no lo hagan los 22.600.000 que salieron a votar ese día. Los magistrados del CNE que calificas de vagabundos de la politiquería son los mismos que te dieron tu credencial de presidente, que le dieron personería jurídica a tu partido y al de Francia Márquez. En esos momentos los aplaudiste. Que no hayas cometido delitos, eso lo dices tú. Tus allegados no piensan igual. Benedetti dijo que si Colombia supiera, sería igual que la caída de las Torres Gemelas. Luego lo premiaste, lo nombraste de embajador en la FAO. Pero de los delitos, como bien dices tú, lo determinará el Congreso. Otra cosa es que tú y tu campaña deben ser investigados, como lo fueron los presidentes que te antecedieron, Santos y Zuluaga en particular, con las consecuencias legales que todos conocemos. El golpe de Estado es el que tú le quieres dar a las instituciones para garantizar tu impunidad. Índice señalando al espectador Petro sobre tu mensaje desde Cartagena llamando a una revuelta para apoyarte. Maracas, el régimen de la corrupción, hoy lo encarnas tú. Maracas, tú no triunfaste limpiamente. Te investiga el que precisamente porque llegaste a la presidencia haciendo fraude, pero también hay testimonios. El régimen de corrupción que ha sumido a Colombia en la violencia hoy lo encarnas tú. Incentivas el odio, llamas a una asonada a nombre tuyo, quieres que millones salgan a las calles contra las instituciones democráticas y quieres acuartelar a la fuerza pública valiéndote de ser su jefe, para dar tu golpe sin interferencias. La fuerza pública le obedece a la Constitución. Por encima tuyo está la democracia, y ningún comandante de nuestro glorioso Ejército Nacional o de nuestra policía te va a seguir en tu aventura para encender a Colombia a bala y regarla de muertos para garantizar tu impunidad. Eso no va a suceder. Somos una democracia. Esto lo solucionamos con la Constitución en la mano. Ninguno está por encima de la ley, tampoco tú. Quieres seguir el modelo de tus amigos dictadores en la región. Qué tristeza que termines traicionando el legado de quienes combatieron por defender la validez del voto y la democracia en Colombia. Te quedaste solo, Gustavo.